Este podcast es un paisaje sonoro en el que la astrología, el enfoque corporal, la astronomía y la poética se dan la mano para acompañarnos a caer hacia el misterio que somos y confiar en él. Reflexionar e interpelarnos sobre las dinámicas que sostenemos sin respirarlas. Es un espacio para cultivar sensibilidad. Mi nombre es Arminda Abdola Hernández y esto forma parte del proyecto Astros en Movimiento. Hablar de los nodos de la luna o dejarse tocar por ellos. Este podcast es una mera introducción a la dinámica nodal. Construimos el significado de las cosas hasta que nos topamos de frente con la experiencia en la que tales cosas nos atraviesan y revelan su significado somático, aquel que rebosa de nuestras células, siendo tocadas por algo más que un hilo de pensamiento, siendo tocadas por la crudeza de la vida misma. Mucho se dice en torno a los nodos de la luna, puntos matemáticos entre la eclíptica o ruta por la que transita el Sol desde la perspectiva de la Tierra y la órbita lunar, exactos puntos en los que suceden los eclipses y que avanzan en movimiento retrógrado recorriendo toda la rueda zodiacal en 18 años y medio. Pero lo que se dice nos toca verdaderamente, nos permite entrar en contacto con lo que simbolizan, nos cambia. La física de los nodos avanza hacia atrás y, como decíamos, son el resultado de la intersección del movimiento del Sol y la Luna desde la perspectiva de nuestro planeta Tierra. Esto nos permite ya entrever que su significado, atravesando nuestro cuerpo, no puede expresarse sino como una síntesis de la relación entre la luz y la oscuridad en el seno de lo que somos. El cuerpo de los nodos de la luna, insisto, es intangible, una mera apreciación matemática que, sin embargo, genera un efecto colosal que cambia la dinámica cotidiana de todo el reino animal y vegetal. Un eclipse. Ante los eclipses los animales se aquietan, se dejan interceptar por ese algo indecible que pasa cuando nos damos cuenta de manera física que la luz y la oscuridad son agentes que danzan en sincronía, uno abriendo camino a la otra cediendo espacio al uno. En este podcast nace la posibilidad de compartir el producto de haber profundizado en la dinámica nodal en un grupo de trabajo personal entre astrólogos con el que venimos de mano de la astróloga argentina Silvia Neira, trabajando hace aproximadamente año y medio. Como decía al inicio, hace falta ser atropelladas por la experiencia directa para que el significado de las cosas se vuelva sustancioso y no una mera réplica de conocimiento. Hace años que practico astrología y que recibo a personas de toda índole en consulta, y hace años que hablo acerca de los nodos en las lecturas astrológicas. A veces le dedicamos más tiempo, a veces menos, pero gracias a los que experimenté recientemente, en propia carne, pude darme cuenta de lo poco o nada que se tocan los nodos de la luna cuando se habla de ellos. Me refiero con esto a que hablar de los nodos difícilmente dinamiza aquello que los nodos simbolizan en nuestra experiencia cotidiana. ¿Y qué simbolizan los nodos lunares? Tal vez es el lugar sin cuerpo, pero matriz, sin embargo, de lo que nos guía inconscientemente y a la vez nos propone un nuevo rumbo que rompa con las viejas inercias. El nodo sur, cola de dragón, cauda draconis, vocifera con ruidos imperceptibles por la conciencia. Un ruido blanco que todo lo impregna.
Su funcionamiento es transversal a todo lo que vivimos. Es ese conocido incómodo o ese lugar familiar donde nos atoramos. Es la naturalización de tendencias que no registramos y que cuando se tocan tambalean todos los pilares sobre los que nos hemos construido. Por eso insisto en que difícilmente hablar de los nodos tocará la inmensidad que los nodos simbolizan, porque nadie se deja mover del territorio donde fundó su casa, si no es a causa de un huracán, un tsunami o un hambre atroz de alma. ¿Y en qué se parece esta casa construida sobre nuestras tendencias inconscientes, rastros de movimiento que nos trascienden y viajan transgeneracionalmente, de la casa que podemos edificar para nuestro ser, para el despliegue real de nuestro ser? La diferencia radica, quizás, en que la casa del ser abre las ventanas a la luz del nodo norte, esa linterna, cabeza de dragón, caput draconis, que propone un sueño distinto para nuestra vida y que probablemente ni siquiera se nos hubiera ocurrido que quisiéramos encarnar. Un desconocido posibilitador, una danza incómoda y al mismo tiempo llena de nutrientes, una escucha de eso que somos convocadas a desplegar a pesar de nuestras más férreas resistencias. Y esta es una palabra clave cuando hablamos del nodo norte: la resistencia. El otro día comentaba Silvia que era mucho más sencillo, que es mucho más sencillo contactar con aquello a lo que nos resistimos y no tanto con aquello de donde venimos y que es nuestra tendencia naturalizada, ese lugar nodo sur que nos retiene, al que nos quedamos pegadas y pegados. ¿Y cómo entrar en contacto con las tendencias de los nodos? ¿Cómo dinamizar un mínimo de lo que representan? Como síntesis de la carta, los nodos no funcionan aislados, como en realidad nada lo hace. La práctica astrológica nos abre a la conciencia sistémica, en la que la parte vitaliza al todo y el todo a la parte. La parte diseccionada del todo es tan estéril como un brazo diseccionado del cuerpo al que pertenece. De manera que para tocar a los nodos tenemos que ir muy despacio, introducirnos en nuestros vericuetos y escoger la vía de la profundización en nuestro misterio, con sus miserias y sus fortunas. Acceder desde el cuerpo para que el cuerpo los revele. El signo del nodo sur hace de suelo para la casita de nuestra identidad. Y recuerda que es un suelo estéril, por eso tomamos la expresión menos evolutiva del signo en el que se encuentra nuestro nodo sur. Si es en Aries, por ejemplo, nos vamos a la violencia o a la unidireccionalidad sin registro de nada ni de nadie. Si es Tauro, tomamos el acúmulo y la fijeza que impide cualquier tipo de circulación. Si es Géminis, asumimos la dispersión y la mutabilidad mental, la búsqueda continua, inmadura para sostener un foco. Si es Cáncer, hablamos de la forma más regresiva de dependencia. La casa astrológica en la que vive nuestro nodo sur trae la clave acerca de la forma en que el signo expresa su tendencia. Si es en la casa 1, por ejemplo, el suelo de nuestra casa se quedará pegada a lo propio. En la casa 2, el suelo de nuestra casa identitaria se fundará sobre una necesidad desfigurada de seguridad y de control material.
En la 4, la casita de nuestra identidad será una cueva que no registremos, una cueva insalvable. En la casa 11, nos habremos construido para una colectividad en la que no cabrá jamás lo propio. Y así es que el destino, en su generosidad de vivencias y desencuentros, irá abriendo grietas para quien se deje tocar en lo intocable, de manera que algún hilo de lo invisible salga a la superficie y podamos tirar de él. Dinamizar el nodo sur es darnos cuenta de cómo hay precisamente hilos que articulan nuestras reacciones y aparentes respuestas. Notar cómo esos hilos operan en el cuerpo como una fascia hecha de filamentos ancestrales. Es la única manera de que algo se mueva, de que algo cambie, de que podamos empezar a registrar. Algunos ejemplos por acá. Para un nativo con el nodo sur en Escorpio, en la casa 1, por ejemplo, los hilos funcionan como una tendencia total a menguar de todo lo que implique encuentro. Este nativo, repito, con el nodo sur en Escorpio en la casa 1, se la busca e ingenia para retirarse y negarse a sí mismo, para condenarse a las temáticas escorpianas por antonomasia, la ocultación y la pérdida. Mas mis palabras hoy no buscan encerrar a ningún nativo en sus sortilegios nodales, sino develarlo. Como síntesis de nuestro código y producto de una relación, la intersección de los movimientos del Sol, la Luna y la Tierra, como veíamos antes, los nodos nos muestran que somos justamente como ellos, un peregrinaje vivo de lo que nos precedió y un cuerpo naturalmente direccionado hacia la nueva vida. Somos vínculo, intersección, mestizaje. Las tendencias que nos construyen son vectores que algún día emergieron de la vida. Tienen memoria y restos de frutos antiguos, muy atávicos. Tienen la mirada fija en algún lugar y sirven a algún propósito. Nuestras tendencias tienen la mirada fija en algún lugar y sirven a algún propósito. Preguntarnos por el beneficio que obtenemos a la hora de habitarnos desde la tendencia de nuestro nodo sur es una manera propicia para empezar a dialogar con nuestro eje nodal. Solo desde la plenitud de ser quienes somos ahora, con todo lo vivido y lo dolido, solo desde esta celebración de ser quien puede acoger los tres tiempos, pasado, presente y futuro, podemos apreciar en nuestras tendencias partes de lo que somos, que en cuanto reconocidas nos vitalizan, ofreciéndonos el justo combustible que precisamos para encaminarnos hacia el mañana posible, dándonos las claves para habitarnos en integridad. Aquel nativo de nodo sur en Escorpio en casa 1, la casa del ascendente, desde su yo presente de 40 años mira a su amada que respira desde su casa 7. Esa mujer que es la experiencia que desde su nodo norte en Tauro en la 7 le mira para que se pregunte de qué le sirve seguir viviendo en una casa construida solo para él y para nadie más que él, si lo que su corazón anhela es compartir con ella la espaciosidad de su alma. Aquel nativo se resiste a ofrecer su sustancia al encuentro, no sabe cómo se hace. Pero si a estas alturas algo puedo asegurar,
es que el corazón no necesita saber para amar, sino que más bien despliega su sabiduría en cuanto ama. Así es que el nativo asume la grieta de sí mismo y con el apoyo más o menos benevolente de ciertos tránsitos a sus nodos de la luna, se entrega a la noble tarea de no saber cómo amar, pero amar en cualquier caso. Otra nativa de nodo sur en casa 10 en Leo se embaraza. Nodo sur en casa 10 en Leo. Su identidad, que se había configurado para quedar expuesta al mundo sin un solo atisbo de descanso, siempre afuera y siempre más, totalmente hecha para la mirada ajena y el logro, se agrieta por el embrión que su propio útero gesta. Su identidad se agrieta por el embrión que su propio útero gesta. Y este es un ejemplo precioso de cómo la grieta que nos rompe es en realidad una emergencia natural de aquello que también somos y que todavía no cupo o no fue celebrado por la conciencia. El embrión nadando en su matriz y pisándole desde adentro con sus piececitos es la experiencia de nodo norte en Acuario en casa 4, que detona todas sus resistencias a entregarse a una trama mayor, a descansar, de poner la cara y dejar de gastarla a toda costa para sentir, no sin incomodidad, como todo lo incómodo que es algo que nos transforma, para sentir, como decía, mientras respira mirando por la ventana de su casa, que tal vez, para pertenecer no haga falta otra cosa que respirar. Y la nativa entonces se relaja, su útero envuelve en un silencio sin logro ni gloria a su bebé, y algo en su sistema se entrega a la intimidad de su nueva maternidad. Y en ninguna de estas dos historias hay perdices, nadie se las come, porque los nodos de la luna hacen referencia a una dinámica natural de resistencia y tironeo, de tendencia y emergencia creativa, de lealtad inconsciente y despliegue del ser, de atrapamiento y de circulación. Consiga o no hoy acariciarte por debajo de los nodos, la verdad es que la única manera de presentarse a esta dinámica de luces y sombras es comprometiéndose con la integridad de lo que se es, algo que es un misterio y que siempre me ha llamado la atención. ¿Qué hace que alguien se comprometa con eso que es y va más allá de lo que piensa que es? ¿Qué hace que alguien escoja la vía del descenso, del despojamiento y de la interpelación de sus tendencias más soterradas y acérrimas? ¿Qué nos hace volvernos sensibles a la belleza del misterio que somos y nos convierte en sus más devotas cuidadores y cuidadoras? No lo sé en absoluto. Esto no es algo que se pueda ver en un código natal, es un misterio, un precioso milagro que a veces y solo a veces sucede a través de un cuerpo. Así es que cuando mires a tu nodo sur, ábrete a la contemplación de lo que te configura desde antes de decir yo y a sabiéndate que forma parte indisociable de lo que eres. Dite a ti misma, dite a ti mismo, yo no soy solo esto. Yo no soy solo esto. Y deja que las sensaciones corporales te vayan guiando
hacia lo que tu intuición sabe que te llama y mucho de ti se resiste todavía a escuchar. Entonces, en el vacío del no saber y en la aventura de ir sabiendo, dale la bienvenida a tu resistencia como a una aliada. Dale la bienvenida para que te permita conocer eso que también eres y está continuamente emergiendo del corazón de tu misterio. Eso que cíclicamente puedes conocer, eso de lo que cíclicamente te escondes. Y si a ti te gusta ciclar de la mano de Venus, por ejemplo, o del ciclo lunisolar, puedes presentarte ante el cielo con los pies realmente sobre la tierra y levantar como un rezo tu deseo de volverte peregrina o peregrino de la dirección a la que te convoca tu eje nodal. Y puedes sentarte sobre ti misma, sobre ti mismo, y darte cuenta de que el despliegue evolutivo es una artesanía cotidiana, un arte que se abre cuando estamos al acecho y cuando nos entregamos realmente a la práctica. Y si, como dice el Dzogchen, en algún momento te das cuenta de que te has distraído, sencillamente vuelve a prestar atención.